Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469. A pesar de no haber registros de su juventud, es muy fácil discernir en qué tipo de ambiente se desenvolvió el chico, ya que Florencia estaba en su época de oro y era una ciudad próspera. Durante el servicio civil de Maquiavelo como militar y canciller florentino, en la cual corrió a los Medici, estudió a diversos personajes como el Papa Julio II y a Fernando II de Aragón, con los que compartió ideas y hasta se dejó conquistar por algunas de ellas. Aunque en el caso del Papa, le sentía cierto rencor por su ambición y su cercanía con los Medici. De hecho, fue el Papa quien logró traer de vuelta a los Medici tras la batalla de Agnadelo, donde Venecia perdió en un día lo que había ganado en 800 años. Con el regreso de los Medici, Maquiavelo fue exiliado y se dedicó a talar un pequeño bosque que era de su propiedad junto con otros campesinos. Convivía, trabajaba, jugaba y discutía para sentirse vivo con dichos personajes. Por la noche se desprendía de las prendas de campesino para ponerse las del servicio civil para leer Dante, Petrarca y Ovidio, quienes lo motivaron a escribir, y redactó 8 libros de su autoría, entre ellos El Príncipe, Discursos de la primera década de Tío Livio, entre otros. A pesar de ser uno de sus peores años, fue cuando sacó a relucir sus mejores talentos. Hacia el fin de su vida fue interrogado y torturado por ser absurdamente culpado de participar en una organización de un golpe de estado contra los Medici. Murió en Florencia el 21 de junio de 1527. Nacido en el año de 1942 en el estado de California, de la Unión Americana, Brian Wilson siempre se caracterizó por sus aptitudes musicales, a pesar de tener una sordera de su oído derecho del 96%, con un talento excepcional en la composición y en los arreglos de melodías. Wilson fue uno de los fundadores de una de las bandas más recordadas e influyentes de la historia de la música popular, los Beach Boys. Para 1962, la banda firmaba con Capitol Records, y aún bajo la tutela de su padre, Maury Wilson, el cual insistió en que la banda tuviera rápidamente un éxito. Esto llegaría pronto, ya que al año siguiente, en 1963, los Beach Boys saltarían a la fama con el tema Surfing USA, que alcanzó el segundo lugar en ventas en los Estados Unidos y se llevaría a la postre un disco de oro, el primero de su historia. Posteriormente, al despido de su padre como productor, Brian se dedicó a llevar a la banda por sonidos y experimentación nunca antes vista en la historia de la música popular norteamericana. Inclusive tuvo que retirarse del escenario y concentrarse de tiempo completo a la producción. Así, los Beach Boys se convertirían en una de las mejores bandas de todas las épocas. Wilson en la actualidad continúa con su labor de producción, aunque piensa seriamente en el retiro. José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español fundador del Opus Dei, nacido en un pueblo humilde llamado Huesca el 9 de enero de 1902, en el seno de una familia cristiana. José María creció como cualquier niño, exceptuando que un invierno como cualquiera, presenció una procesión de hermanos carmelitas descalzos caminando por la nieve, lo cual marcaría el resto de su vida. El hecho lo llevó a la reflexión que posteriormente le haría tomar la decisión de ser sacerdote. A los 20 años ya era hostiario, lector y acólito. En 1927 se trasladó a Madrid con permiso de su obispo para iniciar su tesis de doctorado en Derechos. Fue ahí donde oyó cómo Dios le hablaba solicitándole esparcir la palabra mediante una organización, hermandad u orden, la cual llamó Opus Dei. En latín significa obra de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial pensó trasladar la prelatura a Francia, pero cambió de opinión y prefirió irse a Roma. Difundió el Opus Dei personalmente por Estados Unidos y México, así como en Asia, África, y al final de sus días se dedicó a Sudamérica. Su último amanecer lo vivió en Roma el 26 de junio de 1975. Su nombre completo es Zinedine Yazid Zidane. Nació en Marsella en el año de 1972. De ascendencia argelina, Zizou, como también se le conoce, fue un chico de barriada pobre pero con un talento excepcional para el fútbol soccer. Esto le permitió dejar las calles y concentrarse en el deporte. Debutaría como profesional en el AS de Cannes para pasar brevemente por el Bordeaux, y en 1996 migraría al fútbol italiano con el histórico Juventus de Turín. En este club consiguió varios logros como ganar la Copa Intercontinental. Un poco antes debutaría con la selección de Francia en 1994, para participar en los mundiales de 1998, 2002 y 2006, ganando el primero en su país y quedando en segundo lugar en la justa de Alemania.
Así también se llevaría la Eurocopa de Naciones del año 2000, venciendo a la selección italiana. En el 2001, Zidane sería presentado con el Real Madrid, siendo el traspaso más caro de la historia en ese momento. Con los merengues, ganaría la Liga de Campeones en el 2002 y la Liga Española en 2003. Se retiraría en el año 2006 en la final del Mundial de Alemania, siendo uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.